Bienvenidos sean todos ustedes hoy a un nuevo capítulo de No Tan Perfectos, donde hoy vamos a hablar un poquito sobre el perdón, cómo perdonar, para qué perdonar, cuándo perdonar. A lo mejor alguien que nos está escuchando el día de hoy necesita una plática, tiene una plática pendiente con alguien y hoy vamos a tratar un poquito ese tema. Yo soy Baruch Piña Yo soy Lili García. y esto es No No tan Tan perfectos. Perfectos. Fíjate que hoy fue un día muy bonito, fue un día donde tuve que practicar mucho la paciencia. Es un día padre porque hoy no se trabaja, entonces pudimos grabar un poquito más temprano de lo normal. Qué ¿Tú bueno. cómo estás? Igual muy bien, lo mismo, o sea, tuve mucho tiempo, digamos, libre, pero sí me hizo pensar en el tema de hoy, lo que vamos a platicar hoy, entonces estuvo interesante. Sí, cuéntame, ¿tú alguna vez te ha costado perdonar? Sí, creo que es algo que tengo que trabajar mucho, que precisamente el perdón es un don. Entonces, han pasado situaciones en mi vida que hasta la fecha me cuesta perdonar. O sea, a lo mejor yo pienso, ya perdoné, pero en realidad no, porque me siguen afectando, o sea, lo sigo arrastrando. Entonces, sí es algo que tengo que trabajar en mí. Fíjate que esa parte de trabajar en tal vez ya perdoné, pero realmente por dentro no, sí es algo que vamos a escarbar más adelante, Sí. porque resulta ser que el perdón es un don del Espíritu Santo, es un Ujú, don de la misericordia, en donde hay veces que no sabemos por qué perdonar, pero hay que hacerlo. Después ya está la parte donde le pides al Espíritu Santo que te ayude a sanar tu herida, te ayude a sanar tu corazón. ujú, ¿No? A mí me ha pasado muchas veces, sobre todo en el grupo en donde pertenezco, a la realidad que pertenezco, nos tienen muy arraigados esa parte del perdón, ¿no? La misericordia con tu hermano, el amor hacia tu hermano, porque el perdón va muy de la mano del amor. Y por eso me encantó este tema, porque va mucho de la mano con esto, con la misericordia del Padre, con el amor de Dios, con el amor que tienes hacia las personas. ujú. Y incluso en esta realidad, en este grupo, nos piden perdonar en nombre de Jesucristo, para que no solamente sea un perdón por decir algo, por soltar la palabra, sino que realmente se sienta ese ardor, ese amor. Ujú. Y en mi historia, pues, me ha ayudado muchísimo a perdonar mi historia, a perdonar a mis padres, a perdonar a mis hermanos, ¿no? Incluso muchas veces con hermanos digo, no hermanos de sangre, sino mis hermanos de la iglesia, con varios, con uno en específico he tenido muchos roces, pero así como nos tenemos roces, nos perdonamos y lloramos y nos abrazamos cada que cada que pasa, porque es algo muy bonito. Este, Muy bien. ¿tú tienes alguna historia así? Sí, bueno, pues, principalmente la relación con mis papás, o sea, siento que es algo que me ha costado, porque, pues sí, tenemos, digamos, como roces, ¿no? Pero finalmente pienso, pues, son mis papás, ¿no? O sea, lo hacen por algo, a lo mejor la forma en la que ellos actúan no es desde con el fin de dañarme, ¿no? Y es algo que yo tengo que entender y eso me ayuda a perdonarlos, a verlos como seres humanos que tienen equivocaciones. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Porque cómo cuesta perdonar a los papás, Sí. cómo cuesta amar a los papás. Ujú. Fíjate, una parte muy fuerte de mi historia es eso, ¿no? El perdonar a mis padres, ¿no? El perdonar mi crianza, el perdonar porque pasó, cosas en nuestra familia, Ujú. y pues sí, es realmente una experiencia completa el perdonar. Pero algo que hoy en día puedo decir es que una vez que logré perdonarlos, una vez que logré sanar esa historia, con ellos hoy me llevo de maravilla, con los 2 tanto como con mi papá, con mamá. Antes sí no podía ver mucho por mucho tiempo porque se convirtió en un conflicto, pero hoy ya puedo amarlos. Y sé que eso es gracias a Dios. Sé que Ujú. es gracias al Espíritu Santo que se hizo presente en mi vida Así para es. poder perdonar a mis padres. Y también a mis hermanos, o sea, dentro de la historia que comparto con mis hermanos de sangre, pues es eso, ¿no? La familia. Ujú. Y ver cómo Dios se ha hecho presente en cada uno de nosotros, justo nos lo dice mi papá ayer en Día del Niño, ¿no? Que gracias a nosotros aprendió que el amor no significa estar a lo mejor en un solo techo, o no estar a lo mejor juntos todo el tiempo, pero mientras existe esa comunión, ese amor, pues es donde va a estar Jesucristo presente. Sí. Y además, el perdonar también es soltar como ese control sentimental, emocional, porque cargas no solo con esa situación que no perdonas, sino también traes culpa, traes resentimientos. Entonces, eso a la larga va dañando la relación. Entonces, Y empiezas a perder otros carismas, empiezas a perder ujú, otras caridades hacia tu hermano, al no sanar. ujú, Como decíamos en el capítulo anterior, ujú. es parte de los límites, o sea, si no lo pones, pierdes esa caridad con el hermano. Y el perdonar no es necesariamente el tener que volver a convivir con la persona. O sea, a lo mejor es una amistad. Pero si es una persona que te sigue repitiendo las mismas situaciones,
a pesar de que tú ya le dijiste lo que te está lastimando y ya perdonaste, pero esta persona lo sigue haciendo, pues igual te sigue dañando. Entonces, Fíjate que ahí difiere un poquito, okey. porque ¿quién eres tú para no perdonar o para dejar de perdonar, Ujú, no? Es algo que en lo que estuve yo leyendo un poquito, ¿no? Que el Papa dice que nunca hay que dejar de dar el perdón, ¿no? Porque hay una persona que a ti te perdona cuantas veces hagas algo mal, ¿no? Y es Dios. Dios nunca se cansa de perdonar, entonces, ¿tú por qué te cansas de perdonar, no? A Dios nunca se le acaba esa misericordia, a ti tampoco debería de acabar esa misericordia, ¿que cuesta? ujú, Sí, sí cuesta, pero no tendrías por qué, pues sí, dejar de hablarle o matarlo en tu corazón, porque al final, pues, también eso es no tener misericordia, eso es no sanar la historia completamente. Y también si tú estás ofendiendo, pues, tampoco no te pases de lanza y sigas rascando la herida, ¿no? ujú, Pero para eso también hay que ofrecer una oración para que esa persona también se dé cuenta. sí. Justamente, lo que decía Jesús cuando estaba clavado, así, justo ahí en esa forma. Estando ahí, él susurró y dijo: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen", ¿no? Hasta en ese momento jamás dejó de perdonar, y aunque la persona que le estaba haciendo daño no sabía qué es lo que estaba haciendo, él los perdonó. Ujú, claro. Pero bueno, no digo que el no dejar de perdonar, a lo que me refiero es que si esa relación, o sea, ya perdonaste, en tu corazón ya sientes que perdonaste la situación, pero el tener esa convivencia con una persona, a lo mejor si fue un daño muy grave, y el tener esa convivencia con esa persona te sigue afectando, no la situación que tuviste, sino la convivencia con esa persona, también es sano el tomar cierta distancia, no alejarlo de tu corazón, pero sí tomar una distancia si eso te sigue afectando. ¿Qué es para la psicología el perdón? Bueno, hay 2 psicólogos que se llaman Robert y Everett, que precisamente hablan del perdón. Para ellos, bueno, ellos lo definen como el soltar ese sentimiento de rencor, de culpa hacia la otra persona, que no es un regalo para el otro, sino más bien para que tú estés en paz. ¿Y qué le pasa al cerebro? O sea, sé que tiene que haber algo por ahí en el cerebro, alguna glándula o algo, pero ¿qué es lo que realmente sucede ahí? Okey. Bueno, pues, cuando no perdonas, hay una parte del cerebro que se llama amígdala, que al estar recordando constantemente esa situación que te causó daño, que te lastimó, está la amígdala pendiente 24/7. Entonces, está al pendiente del peligro. Para el cerebro es como si estuvieras en una situación de peligro, y esto te genera estrés, ansiedad, por estar como sobresaltado el tiempo. Entonces, Okey. causa eso, el no perdonar, el no soltar las cosas. Y supongo que de ahí también vienen los traumas, ¿no? Porque Ujú, dices que el cerebro se queda activo 24/7, entonces por eso de repente luego pasa algo y te ujú. te lleva a ese momento, ¿no? Ay, güey, o sea, Exacto. De hecho, hay situaciones en las que a lo mejor no has superado algo que quizá para otras personas pueda ser cualquier cosita, pero tú lo viviste, pues, de una forma diferente, se volvió un trauma para ti, y al vivir algo igual o parecido, entras en un estado de pánico. Entonces quedas en shock o no sabes cómo reaccionar, empiezas a tener alguna crisis de ansiedad porque no sabes cómo controlar eso, no supiste cómo soltar esa situación. Entonces, tu cerebro está al pendiente y es como una forma de protegerte a ti mismo. Entonces, por eso estás en constante alerta a las cosas. Ujú, guau, siempre me impresiona siempre todo eso, ¿sabes? Como el ver cómo está conectado con el cerebro, ver cómo está conectado con condicionantes, el ver cómo también puede ser, pues sí, que deriva en estrés y ansiedad, ¿no? Y luego, o sea, el estrés después te genera enfermedades, o sea, el no perdonar te puede llegar a generar urticaria. ujú. Ah, Sí, o sea, genera va de la mano. Si no sanas el perdón, si no sanas tu relación con tus papás, con tus amigos, incluso parejas, pues te va a ir arrastrando un montón de cosas. Hay una frase que leí estudiando el tema que decía: "Si no perdonas es como tú tomarte el veneno y esperar a que al otro le haga efecto". Pues no, porque a quien te estás haciendo daño es a ti. Dicen muchas veces: "No lo voy a perdonar para que el otro sufra por el daño que me causó", pero en realidad te estás haciendo daño a ti ajá, y el mismo. otro va por ahí sonriendo y saludando, o Exacto. sea, sin Ujú, importarle, él dice: "Ah, pues ujú, no es mi problema, ¿no? Es el tuyo", y tú así es. llevas esa presión emocional. Ujú. O a lo mejor ni siquiera sabe que te hizo daño, porque para él no causó ese daño, a lo mejor es una acción que para él es normal, y si tú no lo hablas, no lo dialogas con la persona, pues jamás vas a ver que te causó un daño.
Exactamente, y lo vas a estar repitiendo, tú lo vas a estar perdone, y perdone, y Ujú. perdone, que es lo que mencionábamos hace unos minutos. Así es. ¿Y la psicología dice algo más, algo que Mm. pueda llamarle la atención a la gente? Pues, existe otra parte del cerebro que es tu lado racional, que cuando perdonas estás siendo consciente de la situación que estás viviendo, y eso te genera tranquilidad, te genera paz, porque estás siendo consciente de lo que de lo que te sucedió. Y hay muchas ocasiones en las que las personas no aceptan que algo les duele porque creen que eso es verse débiles, a lo mejor, pero también es de fuertes aceptar que algo te dolió y hablarlo así: "Esto me dolió, esto me afectó", sin miedo a que los demás pues, no sensibilicen con tu sentir, por miedo a que los demás te digan: "Ay, te afectó eso, una cosita tan simple", pero cada persona lo vive y lo siente de diferente manera. Y además, ¿cuántas cosas no han pasado por no perdonar históricamente? O Ujú, sea, hablándose incluso guerras mundiales por no perdonar partes de tu historia, ¿no? ujú. Y también, o sea, cosas que a lo mejor son chiquitas, se vuelven en cosas más grandes por no dialogarlo. Y a mí en alguna ocasión me pasó que tuve una situación con una prima y yo lo hice grandísimo, y cuando lo dialogué me dijo: "Es que me lo hubieras dicho desde el principio y yo me hubiera disculpado contigo sin yo saber que te había causado, pues, ese daño". Exactamente, y, o sea, también a mí, en lo personal, con muchas personas, y que no sé perdonar, o que no o que igual me aguanto el coraje, ¿no? Y digo: "Ah, no le voy a volver a hablar". Ujú, Y cuántas relaciones no se rompen, cuántas amistades se quiebran por no saber perdonar y por no saber dialogar, ¿no? Me pasó a mí con uno de mis mejores amigos, que por una situación que vivimos no lo supe perdonar y tardamos casi un año en volver a hablarnos. Y yo lo veía y él me hablaba y yo no quería perdonarlo porque, pues, decía: "No, o sea, pues, no te quiero perdonar porque me vuelves a dañar", ujú, ¿no? Y hasta que tuvimos una buena charla y otra vez, pues, volvimos a ser mejores amigos. ujú. Y esta situación de decir, a lo mejor, si todavía siento en mi corazón que no te he perdonado, pues, no es que no hayas perdonado, sino que a lo mejor te falta hablar con la persona, decirle lo que sientes, lo que te está pasando y ponerlo, digamos, en la mesa de decir: "¿Qué es lo que me está doliendo?". Incluso siento que a lo mejor la psicología, ¿cómo se le llaman? Las sesiones psicológicas, ¿no? Ujú. Son una manera de perdonar, ¿no? O te enseñan a perdonarte a ti. Así es. Sí, también porque no solo es perdonar a los demás, sino también hay cosas en nuestra infancia que no hemos perdonado, digamos, como se dice actualmente, no hemos perdonado nuestra historia. Y precisamente para eso es la terapia psicológica, porque necesitas el apoyo de alguien externo y no querer hacerlo tú solito. También es importante otras herramientas. Exactamente. Y bueno, vamos a ver qué nos dice una lectura que nos han preparado para precisamente este tema del perdón, ¿no? De los Hechos de los Apóstoles. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres, como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con la intención de traer también, encadenados a Jerusalén, a todos los que ahí había, para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estaba ya cerca de Damasco. Hacia el mediodía me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y yo le respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él a mí: Yo soy Jesús Nazareo, a quien tú persigues. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿Qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, estaba bien acreditado por todos los judíos que habitaban ahí. Vino a verme y presentándome ante mí me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento pude ver. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios.
pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues mira esta hermosa lectura que nos han preparado ahí. Es una lectura que habla, pues, del perdón, ¿no? Habla sobre el perdón hacia una persona que, pues, hizo lo peor de lo peor, ¿no? O sea, lo peor que te puedas imaginar. Este Saulo de Tarso es San Pablo, el apóstol San Pablo. Y la historia de él se me hace muy bonita, porque primero es una persona que mata cristianos, los encarcela, los les hacía lo que tú peor te puedas imaginar. Los torturaba, los castigaba. Y y el Señor en su misericordia lo vio a él, y vio que a lo mejor necesitaba amor, ¿no? Que necesitaba la palabra de Dios. Y se le aparece un día cualquiera de sus trabajos, él iba a chambear y se le aparece Dios resucitado, ¿no? Y, pues, le dice así como: "Mira, aquí estoy, ¿no? O sea, ¿me estás buscando? Aquí estoy", ¿no? Y él en ese momento se convirtió, o sea, Ah, y le dijo: "Pues Dios, pues vete a predicar, o sea, yo quiero que tú seas instrumento mío". Y aquí es cuando vemos que, pues, no necesitamos ser alguien especial para predicar la palabra, no necesitamos tener un título, no necesitamos ser alguien, con un doctorado o algo para poder predicar el amor de Dios, ¿no? Ver cómo a una persona que mataba gente o que no era bien vista, pues, cómo lo convierte, ¿no? Y a su vez, al Señor se le apareció otro discípulo que se llama Ananías, y le dice que vaya a una casa y que va a encontrar a alguien haciendo oración ahí, ¿no? Que justamente es este Saulo. Y le dice, incluso hasta le dice Ananías: "Oye, pero pues, ¿por qué este cuate? Si este es perseguidor, mata, aquí te lo pueden todos demostrar". Y él decía: "Él va a ser instrumento mío, o sea, lo voy a perdonar". Y Saulo duró ciego, sin comer y creo que sin beber durante 3 días. Y al estar orando en la casa que le dijo Dios que estuviera, Jesús, pues llega este discípulo y le dice: "Hermano, levántate, recobra la vista, lávate y lava tus pecados". Fíjate, a mí la confesión es el primer paso que alguien tiene que tener para alcanzar la reconciliación, ¿no? De hecho, antiguamente, Jesús Dios les puso esta ley a su pueblo. Si quieres ofrecer un sacrificio, primero retírate y ve y lava tus pecados. ujú, Ve y purifícate. Y incluso lo podemos ver, en otras cosas, ¿no? O sea, antes a las mujeres cuando terminaban su periodo, les pedían ir a purificarse para quitarse la mancha. A los hombres también después de hacer ciertas actividades les pedían ir a purificarse si querían entrar al templo. Ir, perdonar y regresar. ujú, Y cómo este hombre le hace esta procesión de ve, aléjate, le dio su penitencia, a lo mejor fue el no comer, y, y lo perdona, ¿no? Y le pone las manos y se le caen unas costras que traía de los ojos, mm, que se le hicieron a causa de la gran luz. Y este hombre se convierte y es el apóstol que más, si no mal recuerdo, creo que es el que más predicó, el que más fue y convirtió personas, ¿no? Y cómo esta historia de perdón, pues, puede aplicarse a nosotros, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para no merecer el perdón de Dios, no? Hay una frase que dice el Papa, que dice que Dios nunca se cansa de perdonar. ¿Quién eres tú para dejar de dar el perdón a otro, no? Y como decíamos hace rato, el perdón es un don de la misericordia. Es un don que le tienes que pedir al Espíritu Santo. E incluso, yo investigaba, ¿no? ¿Cuándo perdonar o en qué momento es bueno perdonar? ujú, Y en varios documentos que me encontré, en varias catequesis, me encontré que el perdón se debe dar al instante, al momento. No significa que te dé una amnesia o que, pues, ya te perdono, no. O sea, sí tiene que existir una reflexión y una sanación en el corazón, ujú, pero tú tienes que perdonar y después pedirle al Espíritu Santo que te ayude a sanar esa parte, que te ayude a sanar a tu hermano, que te ayude a perdonarlo de verdad. Pero el perdón se tiene que dar, porque si tú lo ves desde le estás ayudando a llegar al cielo a la otra persona, mm, ¿no? Le estás dando esa misericordia que tiene el Padre. Incluso creo que lo mencioné hace rato, ¿no? El perdonar, aunque el otro no sepa por qué te está haciendo el mal, ¿no? Bien lo decía, Jesús en este momento, o sea, sí, creo que fue justo en ese momento que lo tomaron. Mirando hacia arriba diciendo: "Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho", ¿no? ujú. ¿Hasta dónde llega el amor hacia el perdón?
Okey. Eh, Hay algo también muy bonito que es la reconciliación o el perdón a través de la confesión, ¿no? Ujú, Ver, la confesión con un padre, la confesión con Dios, el acto de la reconciliación es el primer momento donde puedes experimentar el amor de una forma gratitua, de una forma gracias. gratis, el amor de una forma gratis, porque no nos cuesta nada perdonarnos, ¿no? Ujú, Incluso me preguntaba alguien hace rato: "Oye, ¿y si yo no estoy acercado a la iglesia? Si yo nada más la conozco de lejos, pero tengo ese odio en mi corazón, ujú. ¿qué tengo que hacer?". Confiésate. Es el primer momento donde vas a encontrar el amor de Cristo, y donde vas a poder empezar a perdonar, porque vas a recibir un amor gratuito, vas a recibir un amor gratis que te va a ayudar a ser mejor persona. Por ejemplo, ahí eso que mencionas de la confesión, yo he conocido personas que dicen: "Es que me da pena acercarme a confesar". Ahí, ¿cómo podría acercarse a alguien, como dices, alguien que no está, pues, tan acercado a la iglesia o que le da pena? ¿Cómo le dirías tú a una persona que se acerca a confesarse si no es de su idea? ¿Cómo le diría a una persona? Hace poquito vi un TikTok Ujú, que era una pareja de casados que decían: "13 años sin irme a una confesión", y ponían en su TikTok, ¿no?, que estaban nerviosos y que estaban así, y que después de ahí ya jamás dejaron de confesarse y dejaron de asistir a misa, y que eso fue hace como 10 años. Yo le diría a esa persona que no tiene por qué tener pena, ¿no? El padre en ese momento, es figura de Jesucristo. ujú, Es Jesucristo, es la representación de Jesucristo, y no tiene por qué tener vergüenza. El Señor nos conoce tanto en lo oscuro como en la luz. ujú, Entonces, si Él ya te vio cometiendo ese pecado, Él nada más quiere que tú tengas, pues, ese valor, se puede llamar así, ujú, de ir a decirle: "Señor, perdóname porque he pecado con la lujuria, he pecado con la pereza, he pecado con la gula, he pecado matando a mi hermano en su corazón". ujú, Entonces, que no tenga esa pena, que se acerque al acto de confesión y créeme que va a sentir ese alivio. Si uno que está aquí en la iglesia y que, por ejemplo, yo trato de confesarme mínimo cada 15 días, ¿no? Y hay veces que llego con tanto estrés y con tantas cosas cargadas, ujú, y llego y me confieso y después de eso siempre voy a misa. Incluso la misa hasta la siento diferente. En el momento de la comunión siento ese amor de Dios, no siento ese abrazo. Me acuerdo hace 3 años que regresé a la iglesia, que volví a estar presente y activamente. Me acuerdo que lo primero que hice, porque me lo dijo mi abuelita, es ir a confesarme. ujú. Y yo me acuerdo que me daba pena, y me fui a otro, o sea, crucé medio Querétaro para ir a confesarme a una iglesia donde No te pues no conocen. me conocieran, donde no me ubicaran, donde el padre ni siquiera supiera quién soy, ¿no? Ujú, Y hasta el confesatorio, incluso muchos confesionarios son así, cuadrados, para que no te dé pena y no sepas quién está ahí del otro lado, y que no la persona que está ahí no sepa quién ujú, es el que está. Y me acuerdo que tuve una confesión que duró, yo creo, como 15 20 minutos, pero porque el padre como que yo creo vio mi desesperación, ujú. ¿no? O mismo Dios hizo que el padre me escarbara, y me acuerdo que desde ese momento sentí tanto amor y tanta paz que no me volví a alejar de la iglesia. Fue el momento donde yo empecé realmente a hacer un cambio en mi vida y empecé a perdonar a mi historia, empecé a perdonar a mis padres, me metí al camino de lleno, me metí a servir un poco más. Y el perdón realmente sí es algo que se necesita en la vida, Ujú, porque si tú te sientes perdonado, sabes perdonar, ¿no? O sea, yo siempre sé que en mi historia he cometido faltas, sé que en mi historia he dañado a personas, y algo que yo siempre le pido a Dios en esta parte es que me ayude a perdonarlos y que ayude a la otra persona a perdonarme. Que tenga que pueda tener ese amor hacia conmigo, ujú. que me pueda dar esa paz. Y el perdonar, pues, es cosa de todos los días, ¿no? Sí. Es es eso, y pues, entonces, es algo que a mí me deja esta palabra, o que yo puedo como platicarte un poquito sobre de este lado, ¿no? Incluso hay una frase que quiero leer directamente, que me gustó mucho, me la pasaron, déjame un segundito. Cuando el corazón permanece roto contra el hermano, la vida espiritual queda incoherente. Perdonar entonces sirve para que la relación con Dios sea verdadera, no meramente formal, ¿no? Ujú, Pone el perdón como un nuevo comienzo, claro. como un ayudarte a volver a armar ese lazo, ¿no? Ujú, Yo te lo platicaba hace rato.
Eh, hay personas con las que yo me peleo cada 2 días, y cada 2 días nos tenemos que perdonar, y esa con esa persona tengo una amistad increíble. Y gracias a ese amor que nos tenemos, estamos en un punto donde él me dice directamente: "Oye, Baruch, la estás regando en esta. Oye, la estás, regando aquí, no hagas esto, no hagas lo otro", y me lo dice con un amor tan sincero, porque me lo está diciendo desde, pues, desde su punto de vista, ¿no? Y es algo que nace desde el amor. Sí. Este, y no sé si quieras vamos, ¿tenemos preguntas? Sí, bueno, tenemos una que dice: "¿Cómo puedo perdonar a alguien que se disculpa por ofenderme y vuelve a repetirlo?". Yo desde esa parte que acabo de platicar, ¿cómo lo perdonas? Pues primero, yéndote a confesar, ¿sí? Sí. Haciéndote un examen de conciencia, ¿no? ¿Por qué realmente me ofende lo que me está diciendo, no? O qué Ujú. herida me está tocando, o qué es lo que está haciendo dentro de mí, ¿no? Y hacer ese examen, hacer una oración, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo. En mí, en mis fuerzas no está el perdonarlo, pero ayúdame. Dame ese don, dame ese carisma de poder, ¿sí se le dice carisma? ¿Producción? Sí, de poder, perdonar, de poder amar a la persona. Sí, y precisamente eso que mencionas, o sea, bueno, agarrando un poquito de lo que mencionabas sobre la confesión, ¿no? El el hecho de vivir a lo mejor ese momento incómodo con la persona, de hablarlo, pues te ahorra muchísimas cosas que vas a ir arrastrando durante más tiempo. Pero si la persona sigue haciendo, y haciendo, y haciendo lo mismo, a pesar de que ya sabe lo que te lastima, pues ahí ya es decisión de uno qué relación vas a tener con esa persona. Exactamente. Y, pues, perdonarlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Con muchos, ayuda, Ujú, con mucha ayuda. así es. ¿Y alguna herramienta que pueda darnos la Ujú. psicología para todo esto? Sí, de hecho, hay una herramienta que es de uno de los psicólogos que mencionamos anteriormente, de Everett, que se llama Reach, la herramienta. En realidad es cada, sigla es de los 5 puntos que lleva esta herramienta. Y esta herramienta en realidad no es como que nada más la pusieron sobre el escritorio, sino que este psicólogo la vivió en carne propia, porque él tuvo que perdonar a la persona que asesinó a su mamá. Okey, Entonces, así creó esta herramienta, y me pareció muy interesante el cómo la utilizó él, ¿no? La primera el primer paso es recuerda el daño completo. O sea, recordar a lo mejor duele, pero no es para afectarte nuevamente, sino está bien el aceptar que te dañó, el escribirlo a lo mejor o hablarlo frente al espejo o en tu persona, pero el estarlo estableciendo es importante porque tu cerebro necesita aceptar que te dañó, porque si no aceptas algo, pues, ¿cómo vas a perdonarlo si no claro, sabes qué es lo que te dañó? El segundo punto es altruista, regalar el perdón, que en realidad no es regalarlo al otro, sino a ti mismo para tú tener esa tranquilidad. Hay una frase clave que la voy a leer, que dice: "No lo apruebo, pero era alguien roto actuando desde sus heridas". Muchas veces las personas actúan desde cómo vivieron, desde lo que vivieron, desde lo que les enseñaron, a lo mejor sus papás, desde las heridas que otros les causaron. Entonces, no, a lo mejor muchas de las cosas las hacen no con la intención de afectarte, y eso también es importante, pues, tenerlo claro para poder perdonar, que son seres humanos que también se equivocan y que no lo hicieron con la intención de dañarte. La 3 es empatiza con el ser humano, esto que mencionaba. El el no verlo como el monstruo, a lo mejor, que te hizo daño, sino como que es un ser humano que, pues sí, constantemente tienes errores, todos tenemos errores. La 4 es comprometerte, o sea, decir en voz alta, a lo mejor poner una fecha o decir: "Mi propósito es perdonar a tal persona porque me hizo x situación". Entonces, el comprometerte con que es algo que tú quieres hacer. Y también funciona mucho que lo hables con alguien más que tengas confianza, alguien que sabes que, pues, te puede escuchar,
y el decírselo a alguien más es también hacerlo real. El hecho de tú decir: "Oye, acabo de perdonar tal situación que Ujú. durante mucho tiempo no había podido perdonar", también hace que tu cerebro diga: "Okey, ya lo perdoné", que lo sientas más real. Y el quinto es sostén el perdón cuando regrese el coraje o resentimiento. Esto es algo muy normal que constantemente puede estar regresando ese sentimiento de recuerdas pues la situación y te vuelve a dar ese dolor, pero el hecho de que vuelvas a sentir esa angustia o el dolor no significa que no lo hayas perdonado, porque somos humanos, tenemos sentimientos, obviamente va a doler, pero cambia mucho el revivir algo que te afectó y revivirlo con rencor, o seguir sintiendo ese rencor con otra persona. Exactamente. Fíjate, ahorita que estaba leyendo los apuntes, Ujú, creo hay algo que me acordé que está muy bonito, que puede servir como una herramienta, ujú, que es no convertir el perdón en algo condicional, en exacto. no hacer te perdono si me das esto, te Ujú, perdono si cambias esto, porque, pues no, recordemos que la fuente del perdón es el Espíritu Santo y viene de un don, ujú, entonces también eso puede ser como una herramienta, ¿no? El no condicionar el perdón. ujú. Y creo que, bueno, hemos llegado al final de este bello capítulo. Queremos comentarles que tenemos una sorpresa para ustedes. Estén atentos a las redes porque vamos a subir un capítulo muy pequeño, pero especial. Los invi no sé si se suba después de este o al mismo tiempo, pero se va a subir. Y queremos invitarlos al grupo de WhatsApp, a nuestro grupo, a nuestro canal. El enlace está en la descripción tanto de TikTok como de YouTube para que se puedan unir. Y recuerden compartir el video si te ayuda. Y si tú conoces a alguien que crees que esta palabra le pueda servir, compárteselo. No hay que dejar olvidar esta parte de que somos misioneros digitales, que tratamos de llevar la palabra, tratamos de llevar alguna herramienta, tratamos de llevar algún consejo a alguien que lo necesite. Este, ¿Algo que quieras agregarles, invitarlos a algo más? Sí, pues si tienen alguna duda, algún comentario o algo que nos pueda ayudar a mejorar, igual pueden ponerlo en los comentarios y los vamos a estar leyendo. Recuerden hacer sus preguntas para que los podamos incluir aquí. Hay veces que por el contexto o el tiempo que nos tardamos en decir el tema, escogemos una, dos preguntas y hay veces que va a haber tiempo para más de 5 o 6 preguntas. Y pues bueno, ha sido todo. Antes de irnos, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Y pues bueno, esto fue todo. Yo soy Baruch Piña Yo soy Lili García, y esto fue no No tan tan perfecto. perfectos.